Hola a todos chicos, bienvenidos a este episodio de Mis Pasos por Ingeniería, donde traemos invitados ingenieros para que les cuenten acerca de su profesión, un poquito de qué va su ingeniería en especial, porque hay muchas ingenierías y poco a poco vamos aprendiendo de cada uno de los episodios. En este en especial traemos a un ingeniero electrónico que se trata de Damián Pedraza, quien tiene un canal de YouTube que se llama El Traductor de Ingeniería, pero vamos a conocerlo ya más adelante, más detalle de todo esto, tanto de su canal como de la carrera. Así que sin más, comencemos con el video. Y pues bienvenido Damián, me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos en otro episodio más de Mis Pasos por Ingeniería. Pues empecemos esta plática, si quieres, contándonos un poquito de lo que podamos saber de ti, de tu nombre, de la carrera y dónde la estudiaste. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Está muy bueno difundir hoy en día cómo están las cosas, difundir esto de estudiar ingeniería o ser ingeniero o todo lo relacionado con la ciencia en general, no solamente ingeniería. Por ahí hay muchos chicos que no quieren ingeniería y quieren otra carrera y bueno, tranquilamente podría ser. Acá lo importante es desarrollarse, ¿no? Ingeniería es una muy interesante alternativa que, bueno, vos y yo elegimos. Así que muy contento por eso. Y hay muchas cosas para contar, es muy extenso todo. Podríamos estar horas y horas hablando porque depende de muchos factores cómo uno ataca todo esto. Depende de qué universidad fuiste, depende de qué país sos, depende el enfoque social que tenga tu universidad, depende de cómo estudiaste, depende de cómo sos vos como persona. Yo le digo muchas veces, un ingeniero electrónico puede hacer cosas maravillosas como, no sé, construir satélites para poder prevenir catástrofes, por ejemplo, como inundaciones, cosas así, pero también está capacitado para perfeccionar sistemas de teledirección para poder construir misiles y armamentistas. Entonces, digamos, uno aprende a utilizar un cuchillo y ese cuchillo lo puede usar para cortar carne y hacer cosas bien y comer y alimentarse y alimentar a los demás o hacer cosas malas. Entonces, está bueno hablar de estas cosas para que no esté tan lleno de poca información, digamos, por así decirlo. Así que adelante nomás. Perfecto, y realmente es eso, yo me he dado cuenta que pues he entrevistado a varios ingenieros de las mismas carreras y siempre traen conocimiento nuevo, aprendizajes y cosas que le aportan a las personas, porque algunos me preguntan, ¿por qué otra vez ingeniería mecatrónica si ya hablaste de este episodio, no? Pero es que cada persona depende inclusive del país, de la universidad y todos estos aspectos que mencionas y cómo lo perciben ellos, cómo lo aprendieron, cómo lo llevan y hasta cómo lo aplican profesionalmente, así que estoy segura que en este episodio vamos a aprender muchísimas cosas y seguramente nos vamos a extender muchísimo, así que vayan por el café, por las galletitas para que nos estén escuchando. Y para comenzar, quiero regresar un poquito y que nos cuentes para ti qué es ser ingeniero. Bueno, a diferencia de lo que por ahí muchos o la gente común, digamos, de a pie piensa que una profesión es ser esto y poder describirlo en 3 líneas, ¿no? Y no es así, digamos. Es muy complejo, como lo decía hoy, pero en pocas palabras, si vamos a buscar una definición para que cualquiera pueda entender, un ingeniero, así, por así decirlo, en términos generales, es una persona que está con sus conocimientos y habilidades capacitado no solo para ejercer lo que sabe, sino para aprender cosas nuevas en lo referido a la solución de problemas. Solución de problemas, mejoramiento de sistemas o cosas que ya están funcionando, optimización de procesos, sean procesos de fabricación, procesos de equipos que están funcionando hoy, diseño de cosas nuevas que todavía no están, descubrimiento de herramientas que aún no existen, mantenimiento muchas veces de equipos o redes o digo redes, podemos hablar de redes de información, redes de comunicación, hasta redes de carreteras,
o redes marítimas, o sea, digamos, es tan amplio el concepto de ingeniero pero yo digo, es difícil describirlo, pero yo lo resumiría en esto, que es lo que a mí me dijeron cuando entré a la carrera. El ingeniero se dedica a resolver problemas, ¿sí? Hay un problema del que sea, de mantenimiento, de optimización, de diseño, de creación. Bueno, hay un problema. Bueno, arreglémoslo. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, aplicando lo que sabemos y aprendiendo cosas nuevas. Así se hace, creo yo. Y realmente esa es la conclusión de que es un ingeniero. Nos dedicamos a resolver problemas en general de cualquier índole, en cualquier aplicación, con las herramientas principales que son las matemáticas y con conocer cómo es que funciona nuestro planeta, los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo también lo definiría como que somos, pues, personas capaces de resolver problemas que muchas de las veces se complican debido a que no tenemos como el conocimiento de muchísimas áreas, pero siempre vamos a ver el camino por donde solucionarlo, documentándonos y así aplicar de mejor manera todo el conocimiento que tengamos a la mano en internet para solucionar estos problemas. Y ahora sí, Damián, cuéntanos cómo fue que llegaste a estudiar esta carrera Ingeniería Electrónica. La verdad, me es difícil encontrar una respuesta cerrada a esa pregunta. Porque no recuerdo muy bien cuando dije voy por ingeniería. Recuerdo que fue un impulso de seguir por acá porque vas a aprender lo que te llama o te despierta la atención o te despierta la curiosidad. Yo desde muy chiquito siempre me regalaban un juguete y lo desarmaba, nunca tenía juguetes sanos. Y siempre estaba tratando de hacer cosas, de construir cosas, de inventar cosas o así. Me pasaba mucho tiempo encerrado en mi habitación inventando cosas, no sé, qué sé yo, a los 8 años quería hacer un proyector y con una lente y di vuelta el televisor corriendo el riesgo que explote toda la casa, con el televisor dado vuelta, de tubo, ¿no? De los televisores de antes, porque quería hacer un proyector y quería ver cómo funcionaba y estaba horas y horas y horas tratando de que eso funcione, y eso como un ejemplo con eso, como un montón de cosas, y me di cuenta que lo que a mí me gustaba mucho era hacer cosas, crear cosas o inventar cosas, y eso me daba mucho placer y podía estar horas haciendo eso. Y eso fue lo que me decidió elegir un poco. Aunque uno va creciendo y uno se da cuenta que uno va cambiando y por ahí las pasiones de uno, que es algo mucho más fuerte y mucho más intenso, puede ir por otro lado. En mi caso, la docencia, tal vez. Entonces, si vamos a hablar del Damián de antes de la universidad que eligió una carrera, bueno, por eso creo, por la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas, qué hay detrás del misterio, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa caja negra? Esa curiosidad de no aguantar ver la caja armada y ver qué hay adentro. Bueno, eso fue lo que me motivó, puedo decir, creo. Está súper padre porque la verdad es que como muchos dicen que todos llevamos un matemático dentro, yo diría también tenemos un ingeniero dentro porque todos nacemos con esa curiosidad de estarle picando, moviéndole para ver cómo es que funciona, y algunos, como nosotros dos, lo dedicamos profesionalmente a lo mismo, estarle ahí moviendo cómo es que funciona, entender, y la verdad es que es una pasión que yo también considero que a lo mejor como que tiene la raíz en la niñez, porque pasa, pero también hay muchísimos caminos para llegar a esta profesión de ingeniería, que la verdad yo siento que es una de las más bonitas, o tal vez tenga sesgo por haberla estudiado, pero a mí también me encanta. ¿Y de qué se trata la carrera de ingeniería electrónica? ¿Tú cómo la describirías? Bueno, a ver, para que cualquier persona entienda, si hablamos de ingeniería o hablamos de campo de conocimiento, uno puede atacar todo, ¿no? O sea, vayámonos de ingeniería electrónica. La ingeniería ataca en diferentes secciones. ¿No? La ingeniería marítima ataca los mares y el desarrollo. Hay una parte, bueno, que se dedica, de todas las ingenierías, de todo el conocimiento, bueno, hay una parte que se dedica a estudiar cómo se pueden diseñar, cómo se pueden optimizar, cómo se pueden crear, cómo funcionan todos los sistemas que estén alrededor y en sí mismo de las cosas electrónicas. ¿Sí? Si uno tiene un dispositivo, cualquiera sea, desde un celular, una computadora, un receptor, una antena, un satélite,
lo que sea, cualquier aparato de hoy en día, para que tenga mínima inteligencia, autonomía, en general, en la gran mayoría de los casos, tienen una parte electrónica. ¿Qué es la parte electrónica? Bueno, la parte que controla, que monitorea, que maneja la información de ese aparato. Y ese aparato puede ser cualquiera, el que quiera. Está en todos lados. Entonces, como la tecnología fue avanzando y cualquier aparato hoy en día, sea mecánico, sea eléctrico, sea neumático, necesita de cierta inteligencia o manejo de información, se le agrega una parte electrónica que le da esa tecnología, digamos, o ese avance del que tanto se habla. Bueno, nosotros nos dedicamos a entender eso, a mejorarlo, a crearlo. Es de alguna forma, si hablamos del cerebro del ser humano, es la parte del cerebro, nosotros nos encargamos de la parte del cerebro. No significa que no sea lo otro importante, no, por el contrario, todo es importante porque todo funciona en armonía, pero estamos más encargados de eso, de la parte de la parte electrónica, que es la que maneja la información, que es la que administra los datos y comunicaciones, digamos. Todo lo relacionado alrededor de eso, todo lo que tenga que estar alrededor de eso, bueno, todo eso se encarga un ingeniero electrónico, básicamente. Y hay muchas ramas, no se trata solamente de soldar capacitores, no, es todo un mundo gigantesco, a tal punto que hay especialidades, especializaciones, porque uno no sabe todo, digamos. Sí, en especial, bueno, yo soy ingeniera mecatrónica y pues tenemos conocimiento en varias áreas: mecánica, electricidad, electrónica, computación y control. Y en especial a la que a mí más me gusta es electrónica, porque no sé, tengo como esa pasión de entender cómo es que funcionan las cosas desde dentro. Y cuando empecé a llevar las materias de circuitos digitales, electrónica básica y un montón de materias, dije, wow, cómo es que todo se puede controlar desde algo tan pequeñito que además funciona con matemáticas, y para mí es sorprendente también. Y oye, con respecto a cómo impacta profesionalmente, más bien éticamente profesional, tu carrera en el mundo o en tu área de aplicación, ¿qué podrías opinar al respecto? En función de las decisiones y de qué problemas se solucionan. Al principio dijimos que la ingeniería soluciona problemas. Bueno, ¿qué problemas va a solucionar? No es lo mismo solucionar el problema del agua y de cómo la salinidad del agua aumenta o baja, o prevenir catástrofes climatológicas, por ejemplo, o cosas así. O sea, un problema de la naturaleza, no es lo mismo prevenir algo así, o dedicarse a la medicina o a la electromedicina o a diseñar aparatos que mejoren los tratamientos y los diagnósticos médicos. Una cosa es dedicarse a eso y otra cosa es dedicarse a solucionar los problemas, no sé, que un satélite quiere identificar con máxima precisión la ubicación de un ser humano en el planeta para, no sé, mandar algo ahí. Digamos, depende de qué problema soluciones. Si los problemas que solucionas tienen que ver con la vida de la gente y con mejorar la vida de la gente, estás haciendo algo bien, creo yo. Pero como dije al principio, también lo puedes usar para hacer cosas mal y hay que estar muy atento a eso. Hay que estar muy atento a eso. Creo que debería enseñarse en las universidades cómo usar esta herramienta bien, porque es una gran herramienta y como te dije al principio, la puedes usar bien o la puedes usar para mal. Y eso. Hay muchas cosas para decir también, pero... Y realmente esta pregunta va mucho porque los ingenieros nos dedicamos también a desarrollar cosas, innovar o aplicar conocimiento en cierta área de la industria. Y al final de cuentas, cualquier desarrollo que se haga impacta en la sociedad, en el medio ambiente, y siempre digo en el planeta Tierra, pero los aeroespaciales me dirán también afuera del planeta Tierra. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad muy grande porque cualquier desarrollo
desarrollo, innovación, creación o trabajo que tengamos, tenemos que pensar que se va a hacer para un bien mayor. Nunca al contrario, hay muchos ingenieros y científicos e innovadores en la historia que crearon cosas y al final la aplicación que tuvieron fueron bélicas o aún peores. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no crees? Sí, al menos hablar de estas cosas. Creo que ya con hablando, hablar de estas cosas como que abre los ojos de los chicos. ¿Por qué? Porque una cosa es decirle al estudiante, mirá que esto lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. Y otra cosa es que le llegue una invitación debido a sus capacidades por un monto muy grande de dinero de irse a estudiar a Estados Unidos para aprender sobre cierta cosa. Entonces, nada, parece algo invisible hasta que te toque y vos tenés que elegir. A mí no me pasó, pero a veces la gente se mueve por el dinero, digamos. Si te ofrecen mucho, mucho a cambio, por ahí algunos pagan, digamos, se ponen precio, ¿sí? Y creo que deberíamos hablar un poco de si el ingeniero tiene un precio o no. Porque mucha gente lo tiene, ¿no? Y es un problema social, creo yo, porque se puede ir todo a cualquier lado. Realmente es un punto que creo que no se había tocado en ningún episodio, porque la verdad es que gran parte de los ingenieros entran a estudiar esta carrera para ganar mucho dinero. Esa es como la respuesta inmediata que algunos tienen, ¿no? Entonces hay que ir desmenuzando cómo se generó esta idea y claro que se puede ser muy rico siendo ingeniero, pero también hay que ser conscientes que no es el fin último, ¿no? Si pasa durante el camino, excelente, pero la verdad es que la visión y el objetivo de ser ingeniero va por otro lado. Hay ciertas cosas que no deberían ni... No tendría que haber la necesidad de discutirlas. O sea, digamos, tendría que ser obvio el no sentir tentación por desarrollar material bélico, digamos. Pero hay gente que sí disfruta eso, qué sé yo, no sé, qué sé yo. Es más general, no solo un problema de ingeniería, digamos, es mucho más complejo todo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahora regresando otra vez a ingeniería electrónica, ¿qué materias recuerdas que llevabas? Creo que no has mencionado en qué universidad estudiaste, porque también depende mucho en la universidad, pero cuéntanos un poquito. O también qué conocimientos consideras representativos de tu carrera. Bueno, yo estudié ingeniería electrónica con orientación en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería. Eh, ¿Qué asignaturas tuve, digamos, en la carrera? Bueno, eh, uno tiene una parte de asignaturas básicas, como todos saben, digamos, uno aprende el lenguaje para manipular la, la electrónica, en este caso, el lenguaje es la matemática, ¿no? Uno aprende matemática en los primeros años, física también, química también. Después uno empieza a aprender los fundamentos, ¿sí? de la ciencia que uno está trabajando, o sea, los fundamentos de teoría de circuitos, por ejemplo, eh, los fundamentos de la teoría de señales y sistemas, por ejemplo. Y eso como que, bueno, es la puerta de entrada a lo que uno quiere aprender. Después hay un poco de cada mundo. Tenés un poco del mundo de control, donde uno aprende cómo hacer para, con una matemática bastante moderna, crear ciertas estructuras que permitan manipular el flujo, ¿sí? de información. Por ejemplo, cómo controlar cierto aparato o cierto mecanismo en forma inteligente para que su respuesta sea de una manera y no de otra. Cómo hacer que la dinámica de navegación de un avión sea de una forma y no sea de otra. Bueno, todo eso es control y lo hace un ingeniero electrónico. Damián, pero dijiste avión. No, pero los aviones también están involucrados muchísimos ingenieros electrónicos. Pensá que, como dije al principio, cualquier aparato de hoy en día tiene una parte electrónica que le da cierta inteligencia. Bueno, el avión es súper inteligente en ese sentido y tiene mucha, mucha electrónica. El control es esa parte. Después tenés otra parte de informática en la que uno, bueno, se desarrolla para solucionar problemas de informática y, bueno, aprende con ciertas asignaturas un poco sobre eso.
La idea es aprender un poquito de cada rama como para tener una idea del mundo, digamos, ¿no? De la ingeniería, que es muy amplio. Entonces uno sabe un poquitito de cada una de esas cosas y tiene la habilidad o los conocimientos suficientes como para aprender lo que le falta cuando lo necesita. Y eso es muy importante. Y eso hace la diferencia entre estudiar y no estudiar ingeniería. No es lo mismo aprender un lenguaje de programación habiendo estudiado ingeniería que saliendo de la escuela sin saber nada. Ayuda muchísimo. No es decisivo, pero ayuda muchísimo. No es condicionante, quise decir. No es condicionante, pero ayuda muchísimo. Sí, al final de cuentas, durante la carrera desarrollamos muchas habilidades y yo siempre lo que les digo, lo que me dejó a mí haber estudiado ingeniería mecatrónica es saber resolver problemas en poco tiempo, optimizando todos mis recursos. Y la verdad es que ahora puede haber nuevos desarrollos de aplicaciones o softwares que se utilizan en mi área de conocimiento y yo no los conozco, o sea, no los conocí en la carrera, porque la tecnología va avanzando muy rápido, pero no pasa nada, podemos migrar el conocimiento de lo que aprendimos a una nueva aplicación, a un nuevo software, y es mucho más fácil, y es esta habilidad que ya se aprendió en la carrera. Entonces, brincar de una aplicación a otra es más sencilla cuando ya pasaste por ingeniería, creo yo también. Y en general, Damián, ¿qué habilidades consideras que se necesitan y se desarrollan a través del estudio de ingeniería? Todas las cosas que estoy diciendo las digo en base a mi opinión. No soy acá una persona que viene a decir esto es así. Simplemente para mí lo veo de esta forma. ¿Qué conocimientos? Bueno, yo creo que habilidades. Yo creo que la habilidad de poder, dada una situación y un objetivo, analizar la situación, buscar qué es lo útil, qué es lo que no es útil, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, administrarlo, o sea, sacarlo de ese todo y unirlo para crear algo que sea funcional y que en el menor tiempo posible pueda solucionar ese problema. De alguna forma, uno es un buscador de cosas útiles, un administrador de recursos, ¿sí? ¿Qué son recursos? Y objetos materiales, conocimientos, software, electrónica, física, digital, lo que sea. Uno administra eso para crear soluciones, básicamente. Soluciones. Una solución puede ser un aparato, una solución puede ser un programa, una solución puede ser una decisión de cómo mejorar una parte de un sistema que ya está funcionando. Entonces uno administra todo eso en el menor tiempo posible, sin perder tiempo en la tontería, en la pavada, para solucionar el problema lo más rápido posible. Bueno, y con la menor cantidad de recursos posible. Porque vos podés solucionar un problema usando un montón de recursos, pero en la gran mayoría de los casos los recursos no abundan y uno tiene que ser muy ingeniero para poder detectar dónde, de toda esta basura que hay en el mundo, encontrar soluciones que puedan, encontrar partecitas que puedan armar una solución. Bueno, el ingeniero se encarga de eso, de buscar, o tiene esa habilidad de buscar esas cositas y armarlas, de elegirlas y encontrarlas. Esa es la habilidad, descripta como a mí me gusta, así, con palabras simples. No sé si se entendió a dónde voy. No, sí, claro que sí. Y realmente tienes razón, porque al menos también en los proyectos desarrollados en mi universidad, que es la UNAM, es muy limitado, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a buscar la manera de bajar los costos para desarrollar cualquier tipo de proyecto que tengamos, tanto de industria como tanto académico y pues a nivel estudiante, ¿no? Y tengo amigos que tuvieron la oportunidad de hacer estancias en el extranjero y ya allá igual proyecto, tú tienes que resolver este proyecto y llegaban con unos presupuestos bajísimos para esas universidades y nos decían, ¿cómo vas a lograr esto con esta cantidad de dinero? Y pues es que estamos acostumbrados a hacerlo así. Y dijeron, no, pues aquí es el presupuesto de tal. Y muchas veces, y esto me lo comentan varios amigos, en las competencias que han participado,
ganan los otros equipos porque tienen mejores sensores, mejores actuadores, pero en esencia los dos prototipos son funcionales, solo que faltaría invertir más en los proyectos para poder ganar las competencias. Y ahí es algo muy importante porque hay gente que se frustra de que, por ejemplo, México, Argentina o los países de Latinoamérica no son el número uno de las competencias tal, ¿no? O rara vez se ve la noticia de que ganaron el primer lugar, pero no es por las capacidades, sino por la inversión que se le mete a los proyectos, porque todos tenemos las mismas habilidades. Inclusive amigos que tuvieron la oportunidad de ir a Alemania a hacer ya sea la maestría o también estancias profesionales, nos decían, es que a nivel teórico, matemático y aplicable, todos estamos al mismo nivel. Obviamente hay unas déficit y otras cosas que pues se impulsan más en ciertos universidades y países por las razones que tengan, pero al final de cuentas todos tenemos las mismas habilidades, no hay mejores y peores, sino cada una de las universidades y dependiendo del estudiante es como se va a ver capaz para resolver esos problemas y proyectos que les vengan. Yo quiero recalcar que desde mi punto de vista, sin dudas que si uno no tiene recursos, y los recursos son más que limitados, digamos, son escasos, la cosa se dificulta, ¿sí? Si yo quiero fabricar algo, vamos a un ejemplo concreto, quiero fabricar algo y no tengo materiales, no voy a poder, por más que sea el más genio del mundo y por más que tenga una mente ingenieril súper desarrollada, si no tengo material no puedo hacer nada. Entonces, eso es cierto, eso es cierto. Ahora, eso no quita que entendamos qué es lo importante, si los recursos o la capacidad, porque yo creo que el desarrollo de las naciones, el desarrollo de las personas también, como ingenieras, o las naciones en sí mismas como en la parte de ciencia y tecnología, creo que no está tanto en si el recurso es mucho o no es tanto. O sea, creo que lo más importante son las ideas. O sea, ¿cuáles son las ideas que uno utiliza? Porque estoy convencido de que de tener todos los recursos del mundo, si no tenés una buena idea, por más que tenga todos los recursos del mundo, no vas a lograr una buena solución, no vas a crear un buen proyecto, no te va a salir, no te va a salir. O sea, la solución no está en potenciar al 100% de los recursos, sino potenciar al 100% de las ideas. Eso no quita, no me malinterpreten, que no son importantes los recursos, no, lo dije al principio, sin recursos no se puede hacer nada. Pero lo que hace una idea grande, brillante, es la idea, no el recurso. Pero sí, es controversial, porque es cierto lo que decís, digamos. Todo muy lindo, Damián, pero sí, al final y al cabo termina ganando el que tiene el sensor más preciso. Y punto. Por más que tenga una buena idea, sí, es cierto. En ese sentido, sí. Pero estamos hablando de algo tan concreto como eso, pero yo creo que si nosotros tenemos las ideas que tenemos y la conciencia de que podemos crear cosas, el sensor preciso lo podemos fabricar nosotros. Podemos fabricarlo. Y hay que desarrollar la industria para que así sea. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con material? Sí, pero ¿con qué fundamentalmente? Con ideas. ¿Sí? Entonces, ahí deberíamos apuntar, en crear nuestros sensores, en todo caso. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no podemos? Que solo lo hace China. ¿Por qué? ¿Por qué? Si China hace 30 años era un país de campesinos. Eran todos campesinos, tenían calles de tierra. Y ahora miran lo que son, 30 años. ¿Qué pasó ahí? ¿Recursos? Tienen recursos, sí, pero ¿cuál es lo que movió? Las ideas. Digamos, las ideas mueven el mundo, no los recursos naturales, como se cree. Hay países, los países nórdicos, por ejemplo, no sé si Noruega, por ejemplo, es un ejemplo, pero hay países que no tienen recursos, tienen muy escasos recursos, por así decirlo, y se desarrollaron a partir de las ideas. Eso es lo que mueve hoy. Entonces no hay que perder la esperanza cuando uno dice, ay, pero tengo pocas cosas. No, el mundo se mueve por las ideas
vamos a fabricar nuestros sensores, punto. Me gusta esa visión y la verdad es que sí, al final de cuentas lo que dices es cierto, porque ¿qué ha transformado al mundo? Las ideas. Hay muchísimos inventores, que te hablo yo de Galileo y para atrás y hacia adelante también, que plantearon ideas. Plantearon soluciones, no tenían ni siquiera la tecnología desarrollada para comprobar que lo que pensaban era cierto, pero fueron ellos quienes pusieron la primera piedra para revolucionar la manera de ver el universo, de entenderlo, de comprenderlo. Así que quién quita que nosotros seamos la siguiente piedra que ponen para esa idea que en un futuro se pueda desarrollar, que en un futuro sea trascendental, y pues es sorprendente cómo estas cosas suceden. Al final de cuentas nosotros volteamos a ver a Stephen Hawking, a Galileo, a Newton, a todas estas grandes personas. Son personas como nosotros, todos tenemos un potencial Newton si lo decidimos, si manejamos esta creatividad. Evidentemente, nuevamente, muchos dicen, si Newton hubiera nacido en la República de Hungría, en otro país, otra situación hubiese sido, ¿no? Sí impacta, pero no dejemos que eso nos limite. Podemos desarrollar cosas grandísimas, trascendentales, y por qué no, que próximamente haya más Newtons y en nuestra generación salga algún Newton o Damián o Marisol o lo que sea. Estamos dispuestos a seguir sobre este camino. No, sí, es así. Siempre y cuando se den ciertas condiciones, porque, como lo decía al principio, insisto con que las ideas son importantes, pero eso no quita que sean necesarios ciertos recursos, porque si alguien nace en la pobreza y no tiene forma de comer todos los días, ya hay un problema de educabilidad, por ejemplo. No se puede educar, es difícil educarse en ese contexto. Y es difícil que salga un Newton de ahí. Es muy difícil que salga un Newton. Entonces, por más que se esfuerce, y vos le digas, esforzate, vale, porque las ideas mueven el mundo. No funciona. Entonces, hay un contexto social que está por encima, que es muy importante, que tiene que darse para que los Newtons salgan. Porque si no, por más que digamos las ideas, no va por ahí. Tiene que haber garantizado un piso, ¿sí? Un piso de educabilidad, digamos, que la gente esté nutrida, que la gente esté informada, que la gente desarrolle pensamiento crítico. Después construimos arriba de eso. Porque si no, vas a esperar y el Newton no va a llegar nunca, creo yo. Totalmente de acuerdo, me agrada. Y pues así es esto, pero no se desanimen, y además nosotros contamos con un recurso global que es el Internet, que yo creo que es para mí lo más increíble, porque ahí podemos encontrar todo a unos clics y a un poquito de interés y curiosidad de cada uno de nosotros. Y oye, Damien, ¿nos podrías comentar ahora algún desarrollo, invención, proyecto o inclusive investigación rescatable de ingeniería electrónica que pues la gente oiga y vea por qué es tan importante la ingeniería electrónica? Bueno, hoy es miércoles, ¿no? Estamos grabando esto, hoy es miércoles. Sí. Sí. En 2 días se va a lanzar un satélite, por ejemplo, argentino, que tiene una antena la más grande del mundo. Que está en comparación con una japonesa que anda por ahí dando vueltas. Que tiene 30 metros cuadrados, una antena gigantesca. Bueno, uno dice, hey, ¿qué estás contando, Ana? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ese satélite va a permitir medir y monitorear en forma permanente el suelo, ¿sí?, de nuestro país, para poder medir cómo está el agua, cómo están los suelos, si están hidratados, si no están hidratados, cómo están las aguas, cómo se mueve el agua salada, el agua dulce, cómo está la situación en general desde arriba, básicamente, en términos de agua. Pero si el agua, ¿qué importa, Damián? Somos ingenieros, no me importa el agua. No, el agua mueve todo. El agua mueve la estabilidad del suelo, el agua mueve la agricultura, la ganadería, la forestación, las sequías, las inundaciones. Entonces, el agua es muy importante. Bueno, este satélite va a poder pensar, de alguna manera, cómo es que el agua, cómo es que el recurso del agua está hoy en día en nuestro país y cómo se modifica a lo largo de los días. Monitorean en términos de días. O sea, al menos cada 6 días pasa el satélite y saca una foto del agua, básicamente, de cómo está.
cómo están los suelos y demás. Esa información es fundamental para poder saber, che, acá se puede sembrar, che, acá no se puede sembrar más, che, acá se está prendiendo fuego, che, acá hay una inundación, se está muriendo gente. Sirve para eso y tiene un impacto muy grande. Y bueno, se va a lanzar este viernes, le va a lanzar SpaceX, un Falcon 9. Así que voy a ver si puedo hacer una transmisión en directo. Porque, bueno, hay un ejemplo clarísimo de cómo algo desarrollado con ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque son dispositivos electrónicos que están en un satélite, son antenas, son antenas de radar, de microondas también, que no solo envían una información del suelo, sino que envían la información a la Tierra de cómo está eso. ¿Sí? Son dos lazos distintos. Eso es un ejemplo clarísimo y se puede ver, ¿no? Lo van a ver ya. Si hablamos de satélites que tanto me gustan a mí, también en el 2011, ya hace 9 años, pero bueno, es un hito, se censó por primera vez en la historia, junto con la NASA, la CONAE y la NASA, o sea, la CONAE es como si fuera la NASA argentina, y la NASA misma, trabajaron en conjunto para desarrollar el Aquarius, SAC-D, que es un satélite, que lo que hizo, entre otras cosas, fue medir cómo está la salinidad del agua. Y a mí, ¿qué me importa la salinidad? ¿Qué tiene que ver? No, escuchá, la salinidad influye para saber cómo están los glaciares, si se están derritiendo o no. Porque si los glaciares se derriten, agua dulce entra al océano y el océano se vuelve menos salado. Entonces, medir la salinidad es una forma de medir el cambio climático también, cómo estamos con el cambio climático. Y por primera vez en la historia se pudo medir eso, ¿sí? Se pudo sacar fotografías de cómo están derritiéndose los polos. Aplicación segura. Siempre va a haber injerencia. Sí, tal cual, porque es lo que te dije hoy. Cualquier aparato de hoy en día necesita cierta autonomía, cierta inteligencia, cierto manejo de información. Y eso se hace con electrónica e informática. ¿Sí? Así es. Damián, pero ponerle un chip no sé, Bluetooth, eso es electrónica. Necesitas un chip, necesitas alimentar, hay electrónica. Pero hacerlo con internet. Bueno, ¿qué es la computadora? Vamos. Y así con todo. Sí, totalmente. Siempre que hago preguntas de dónde aplican tal carrera actualmente en algún desarrollo, invención, voltea a ver hacia arriba, hacia los lados, ahí hay ingeniería de todo tipo y en este caso electrónica, pues lo tenemos en cualquier rincón, pero la verdad es que qué padre que vas a documentar como esta experiencia, también lo vi en tus redes sociales y bueno, este episodio, perdón, va a salir después porque grabo con anticipación, pero no se preocupen, seguramente lo dejarás en tu canal. Entonces recuerden que los enlaces están en la caja de descripción y ahí van a poder ver este satélite argentino que también se me hace muy aplaudible y también que tu universidad tuvo ahí su granito de arena, me parece fenomenal para que lo vayan a conocer. Y creo que hablando de satélites, pues una de las aplicaciones dentro de ingeniería electrónica sería la instrumentación y pues estas telecomunicaciones, pero ¿cuáles serían las áreas de especialización de ingeniería electrónica? Quizás en tu universidad o las que conozcas. Bueno, en mi universidad hay, en particular en mi carrera, hay tres especializaciones diferentes. Tenemos la parte de informática, ¿sí? Donde el ingeniero es un punto intermedio entre el ingeniero de software y el ingeniero de hardware, digamos, bueno, está ahí en el medio. Después tenemos la parte de control y potencia, digamos, se administran los sistemas de control, como te decía, la dinámica de un avión no es lo mismo, pueden ser de diferentes maneras, la dinámica de un brazo robótico, por ejemplo, puede ser de diferentes formas. Bueno, así como se maneja el control de eso, también se maneja el control de potencia, digamos, porque
manejar manejar potencia merece cierto tratamiento de control, digamos, cómo manejarlo, cómo administrarlo. Bueno, eso está en la parte de control también. Y después está la parte de telecomunicaciones, que es la que yo me dediqué, que uno aprende una teoría bastante extensa. Primero, una teoría sobre la administración y la manipulación de información digital, o sea, comunicaciones digitales, básicamente. Las comunicaciones digitales están hoy en día en todos lados, ¿sí? Básicamente todo es digital. ¿Qué es digital? Bueno, tratar de codificar cierta información, toda la información que podemos, con entidades binarias, ¿sí? Las entidades binarias pueden ser, como todos saben, ceros o uno, pero en realidad uno después crea representantes del cero, representantes del uno, se arman paquetes, se comprime información. Bueno, toda esa teoría, que es la teoría de la información, muy conocida y muy moderna, es una teoría bastante moderna, o sea, del siglo pasado, se aprende ahí en telecomunicaciones. También uno aprende a entender cómo operan las antenas, cómo operan los enlaces de comunicaciones, ¿sí? Siempre y cuando entendiendo fundamentos, ¿sí? No es tan específico que uno se vuelve un experto en el tema, simplemente uno sabe un poco de todo. Esas son las tres ramas. Sí, y qué padre porque pues puedes tener como profundización en alguna de estas áreas. En mi caso, en ingeniería mecatrónica no hay especialización ni módulos de salida, es como una lista gigantesca de materias y tú haz lo que quieras con ella. Entonces, pues también hay muchas personas que dicen, no, pues qué especialización o módulo de salida voy a escoger. No se preocupen, váyanse por la que más les llame la atención, pero la verdad es que cualquier ingeniero, por ejemplo, electrónico, puede tener haber especializado, por ejemplo, tú en telecomunicaciones, pero se quiere ir al área de, no sé, otra área y pues va directamente. No es limitante, pero sí, pues aprendes un poquito más. Y como bien lo mencionábamos al principio, al final de cuentas, si tienes un huequito de falta de conocimiento o información de una área y quieres trabajar y especializarte ahí, documéntate, no pasa nada, en cualquier momento nosotros podemos aprender de cosas nuevas. Exacto. La habilidad, una de las habilidades más importantes que uno aprende cuando estudia ingeniería o cuando estudia cualquier carrera en general, es aprender a aprender. O al menos ese es el objetivo. Porque si uno no aprende a aprender, uno queda con lo poquito que aprendió ahí y con eso tiene que hacer todo y no se puede. No, uno tiene que aprender, porque hoy en día están en online, los buscas. Explicaciones hay. O sea, la información ya está disponible, ¿sí? La capacitación de uno ya no se trata de tener o no la información, como antes, que era tengo o no tengo el libro. Hoy en día todo está. Entonces, hay que apuntar no a pensar que lo importante es la información, sino lo importante es uno estar capacitado para encontrar esa información. Ahí está la clave. Yo, entre saber algo y saber encontrar cosas, prefiero saber encontrar cosas. Prefiero ser un ignorante que sabe buscar información a ser un experto. Yo prefiero eso. Yo también. Si tuviera que elegir eso, la verdad es que sí. Al final de cuentas, ahí abonando a tu comentario, sería tener la capacidad de poder discernir entre información verídica, confiable, en contra de información no tan viable. Hay que tener como esa duda y curiosidad interna, llevarla hasta el momento de dudar de la información que recibimos. Tanto Damián como yo, como cualquier persona que vean en internet, no tiene la última palabra. Siempre pónganos en duda en todo lo que decimos, porque las cosas cambian, inclusive en las matemáticas. Hay diferentes aplicaciones e inclusive podemos equivocarnos. Yo creo que ambos tenemos esa capacidad de reconocer errores y pues decirlo, pero en el momento ya lo dijimos y habrá personas que no lo hayan seguido y verificado esta información.
Somos humanos todos, nos podemos equivocar, así que ustedes pongan en duda todo conocimiento que les llega a la mano. Yo soy una friki de los libros. Yo soy una friki de los libros y siempre estoy leyendo los libros y me he encontrado una de errores en libros de ingeniería, pero no errores de signo o de número, porque esos son más en los libros, pero errores de conceptos. Y hay personas que basan su conocimiento en ese libro, porque los libros es la fuente que teníamos confiable de conocimiento. Pero inclusive ahí he encontrado errores de conceptos de energía eléctrica, en especial en un libro, que yo soy la que se va a la página final del libro, que ve el correo, les mando un correo de, oigan, aquí hay un error, nunca me han contestado, pero está en los libros, hay errores, así que duden, cuestionen y sigan investigando, no se queden con una fuente. Sí, yo creo que si hablamos sobre eso, me encanta hablar sobre estos temas, creo que es un mal de nuestros tiempos el exceso de confianza en la gente. Digamos, noto que lamentablemente los estudiantes o la gente en general cree fácil, se tienta a creer. O sea, cualquier cosa que se dé en un video en YouTube que esté más o menos bien grabado, pero prolijito, la mayoría va a decir, eso está bien, le creo. Creo que eso es algo que es una deuda que tiene el sistema educativo para con nosotros, porque deberían enseñarnos a no creer. No estoy hablando de religión, estoy hablando de aprendizaje, de aprender. Cuando uno dice pensamiento crítico, está lleno de pedagogos por ahí llenándose la boca hablando del pensamiento crítico, pero falta, no está más ausente que nunca. Y a mí, cuando yo grabo videos, me da mucho miedo que los chicos me crean todo lo que digo. ¿Entendés? Y yo les digo, no me crean, demuestren, justifiquen, pregúntense por qué esto es así. La fórmula se aplica. No me vengas con que la fórmula se aplica porque eso no me gusta. ¿Por qué? Porque es mecánico. Y las cosas mecánicas, así de porque sí, estupidizan nuestro cerebro. Aplicar fórmulas para mí estupidiza nuestro cerebro. Es algo que siempre pienso y lo voy a seguir diciendo. Entonces, tenemos que aprender a cuestionar las cosas. Si yo te digo algo, esto se hace así. No me digas que sí. Decime por qué esto se hace así. ¿Por qué decís que se hace así? ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? ¿Quién sos vos para decir que esto se hace así y no de otra manera? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las cosas? Porque si no, no aprendemos, si no memorizamos. Y para memorizar cosas ya se inventó eso, está en los discos rígidos para guardar información. Nosotros tenemos que ir más allá de eso. Si nos conformamos con la información, caemos en un error terrible, porque podemos comernos cualquier cosa, ¿no? Entonces, como todavía no inventaron el robot que analice, cuestione y reflexione sobre las cosas, todavía tenemos ese puesto para nosotros, seres humanos. No lo desperdiciemos memorizando todo, o sea, no seamos tan idiotas, ¿no? Sí, y aquí pues retomo algo que he escuchado innumerables veces de Eduardo Sáenz de Cabezón, que es matemático, que él dice, los matemáticos no se resumen a números, las matemáticas van más allá, a la lógica del pensamiento, a la estructura del pensamiento, y la verdad yo lo creo así, en matemáticas e ingeniería no es mecanizar cosas, no es aprenderse de memoria. ¿Qué más da? A mí me da muchísima... yo soy malísima con la memoria, yo me considero Dory de nacimiento, entonces a mí me volvía loca cuando un profesor me decía, apréndete esta fórmula porque no va a haber acceso a formulario ni por parte mía ni de ustedes. Entonces más me concentraba en aprenderme las fórmulas que en saber cómo es que funcionaban las cosas para prepararme para el examen, para poder enfrentar de mejor manera. Y en contraparte tuve muchos profesores que también decían, aquí pueden sacar todo, internet, libros, lo que quieran, el fin último del examen es evaluar ustedes que entendieron cómo se soluciona este problema con base a la explicación de este fundamento. Creo que eso nos enriquece más. Al día de hoy, de todas las materias que llevé en ingeniería, la mayoría ya las olvidé, no recuerdo la fórmula para muchas cosas, pero ¿qué más da? Tenemos nuestra extensión del cerebro, que es nuestro celular, que es internet,
internet, fórmula para aplicar tal, ahí va a aparecer, ahí está, no se va a mover. Entonces es mejor entender el concepto físico de aplicación a aprenderse las fórmulas. Tal cual, tal cual, tal cual. Debería apuntarse a eso. Eh, yo estoy muy decepcionado por la formación que se tiene en muchos lugares, porque, salvo excepciones, como te digo, no se apunta al desarrollo de uno, sino se apunta a la información, a tener el conocimiento, ¿no? Una prueba verídica de esto es examen, tienen un examen, bueno, guarden todo. ¿Por qué guarden todo? Y porque lo que te voy a preguntar está en el libro. Entonces lo que me vas a preguntar es información. Entonces me estás evaluando si tengo o no tengo información. O sea, estás evaluando si soy un buen disco rígido o no, básicamente. ¿No? Es cuestionable también porque hay diferentes formas de evaluación y cualquier docente te va a decir, ¿y cómo evalúas que sea capaz de hacer algo cuando esa resolución ya está en otros lados? Es discutible, pero yo estoy preguntando otra cosa. Yo no pregunto la forma. Yo sé que si se desarrolla una forma adecuada se puede hacer. Estoy convencido de eso. Yo lo que pregunto es de fondo, ¿qué estamos pidiendo? Que memorice o que sepa cierta información o que sepa hacer, que sepa crear, que sepa desenvolverse. Y después, o sea, me encuentro con que los chicos se reciben y no saben hacer cosas. O sea, no, se entiende, son como que no se animan a hacer nada y están ahí. Y es lamentable porque se usan un montón de recursos, no solo de dinero, sino de tiempo. ¿Cuántos años está uno estudiando ingeniería? Y si solo te dedicas a memorizar fórmulas, te vas a dar cuenta que te vas a recibir y las fórmulas que memorizaste que justifican el por qué estudiar tanto, porque estudiaste así, te das cuenta que lo tenés todo en el celular. Entonces, estudié 7 años para mirar el celular y que todo lo que sé está acá. Digo, ¿para qué tanto? No, bueno, uno tiene que aprender otras cosas, no solo eso. Pero no se pone el foco en eso. ¿Explico? No está el foco puesto en evaluar si el chico sabe investigar, si el chico sabe buscar información, si el chico sabe desarrollar algo No, el foco está en comprobar si tiene o no tiene el conocimiento. Y no se trata de conocimiento, se trata de habilidades. Entonces hay que prestar atención ahí. Perdón que hable tanto, pero son cosas que me preocupan muchísimo. Como la credibilidad, que me crean todo lo que digo. Cada vez que hago un video y me creen, me dicen, te creo, vos sos, no crean lo que digo. No es saludable para ustedes, no es bueno para ustedes. Ni a mí ni a nadie, no le crean a nadie. Bueno, es otro tema filosófico también, ¿eh? No, porque es otro tema. ¿Hasta qué punto uno, es otro tema muy fuerte, porque llega un momento que uno tiene que decir, bueno, hasta acá, viejo, porque si no, se me pasa la vida y estoy todo el tiempo haciendo preguntas. Y ese es... Entonces, uno tiene que, con esto termino, uno tiene que ser capaz de administrar su tiempo. ¿Por qué? Porque hay que ser productivo. ¿Por qué hay que ser productivo? ¿Porque somos una fábrica? No. Hay que ser productivo porque tenemos un recurso limitado, que es tiempo. Nuestra vida se nos acaba. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Eso es una realidad. Entonces, si te vas a morir, no puedes estar años estudiando algo que no te va a servir o que no te suma. Entonces, uno tiene que decir, hasta acá pregunto por qué. Hasta acá cuestiono. Porque el cuestionamiento que yo tanto fomento del pensar, cuestionar, es una caja de Pandora que uno abre y si no la cierra, empiezan a salir cosas y salen y nunca paran de salir cosas. Y el tiempo se nos pasa. La vida se nos pasa. Entonces uno tiene que ser inteligente y decir, hasta acá. Voy a seguir con otra cosa. Sí, por salud mental, más que nada. Tal cual. Digo, se resume, para el que está muy confundido, por ahí un chico está mirando y dice, ay, pero ¿qué hago? Me dijeron que cuestione, ahora me dicen que no cuestione. Claro, porque es angustiante. Yo lo resumiría en esto, ningún extremo es bueno. Ni el extremo de memorizar todo, ni el extremo de cuestionarlo todo.
El de memorizarlo nos vuelve estúpidos. Si memorizas todo, te transforma en estúpido. Un disco rígido, nada más. ¿Es extremo? No. Alejate de ese extremo. Tampoco te vayas al otro extremo, donde gastás tu vida preguntando por qué abro la puerta del baño, por qué abro la puerta del baño, ¿entendés? Y nunca entras al baño. Bueno, ese es otro extremo. No. Yo veo que los chicos están muy de este lado, del lado de la memorización, y trato de tirarlos para acá, pero no decirle que se pasen de rosca. No quiero que se pasen, porque en el otro extremo también hay problemas, ¿entiendes? El justo medio siempre va a ser lo ideal. Así que encuentren su justo medio en la vida, para todo, no tan solo para cuestionarse las cosas, sino en general. Ya hablamos de aspectos económicos, justo medio, ¿no? Tampoco es que vayan a donar toda su vida y todos sus ingresos, tampoco se trata de eso. Un justo medio, ¿y cuál es el justo medio? Eso depende de cada individuo y en esta retrospección que cada uno como individuo debemos de tener. Y ahora sí, como dijiste, nos vamos a extender por otro lado, así que continuando con lo establecido, quiero que nos platiques ahora, Damián, ¿cuál ha sido el reto más grande, ya sea académico o profesional, que has tenido y cómo lo resolviste? En términos profesionales, yo me recibí hace muy poquito, no tuve retos profesionales de los cuales contar. Además, me recibí y empezó la pandemia, así que no puedo salir a buscar trabajo ni nada de eso, digamos, tengo que dedicarme a otras cosas. Sí, por el lado profesional no puedo decirte mucho, pero por el lado académico, bueno, el trabajo final, la tesis básicamente, creo que fue un trabajo muy extenso a través del cual aprendí un montón de cosas y fue como que, ¿cómo puedo decirlo? Nunca en mi vida trabajé tanto en algo que fue la tesis básicamente. Trató sobre el desarrollo de un software, un código básicamente que procesa información de satélites, de GPS, y administra eso de una forma inteligente para evitar rebotes de señal. Bueno, no importa. Cuestión que para aprender eso tuve que aprender todo lo que estaba alrededor y era cosa que no se daba en la carrera, no aprendí eso en la carrera, así que tuve que ir mucho más allá. Son cosas que no se encuentran en los libros, no es que vos decís, va, anda al libro de cálculo y ahí está. No, son cosas que en internet no hay información, entonces estamos acostumbrados a que buscarlo en YouTube, que hay un video que lo explica. Bueno, esto no hay videos en YouTube que hablen sobre efecto de multicamino en señales de GPS. No hay, no hay. Entonces tuve que aprender por mi cuenta un montón de cosas y trabajar en conjunto con mi director de tesis. Fue un año y medio que estuve trabajando con eso, así que puedo decir eso, fue lo más desafiante. ¿Y cómo lo resolví? Estudiando. Estudiando y tratando de buscar el disfrute, digamos. Ese es otro punto. Uno tiene muchas más chances de encontrar soluciones a los problemas que se les plantea cuando logra disfrutar de esa búsqueda. Porque si no disfruta el encontrar esa solución que como ingeniero busca uno, a veces al ser una búsqueda extensa uno se frustra mucho y abandona. ¿Y por qué abandona? Y porque no encuentra el disfrute en esa búsqueda, ¿sí? Entonces, si uno no disfruta el proceso es muy difícil avanzar. Eso es un consejo interesante. Tratar de buscar el punto de disfruta las cosas puede ayudar. Y lo solucioné de esa manera, tratando de disfrutar el programar, tratando de disfrutar el entender, el buscar en libros, investigar, y darme cuenta que era algo que no estaba en todos lados, digamos, no está en los libros, no está en, y eso me llena de energía. Porque ese es otro problema mío. Si voy a hacer algo que todo el mundo hizo, como que no me inspira mucho. Claro, si hago algo que es poco, que hay poca información, que no se investigó mucho, bueno, me inspira porque vale la pena para mí. Eso. Y al final de cuentas hay muchas personas que se preguntan de qué es ya se inventó todo, ya se descubrió todo,
ni en matemáticas, ni en ingeniería, ni en ningún aspecto hemos llegado a abarcar todo, o sea, no hemos llegado al borde. Cada investigación, inclusive de maestría, de doctorado, de las universidades, por parte externa de industria privada, se está buscando abrir una puerta más en la línea del conocimiento, en esa brecha de lo que conocemos y desconocemos. Entonces, cada aporte que todas las personas hagamos, ojalá sea para abrir una puerta más y cada vez conocer más, entender en qué planeta estamos, entender el universo en general, entender los sistemas, cómo funciona, el mejoramiento, y eso creo que nos llena de esperanza de que no lo hemos solucionado todo, que falta muchísimo, que cuando a mí me dicen si una máquina del tiempo llegara a qué parte de mi pasado quisiera ir, yo quisiera ir al futuro para saber pues qué es esto que no sé, que desconocemos, pero que estaría súper interesante en un futuro. Así que desarrollo por parte de tesis, maestría, doctorado, hay muchísimo. Yo también les diría que aquellos que les llena de curiosidad esto, que sigan en investigación, porque hay muchos puntos desde muchos enfoques que aprender de cosas. Y ahora viéndonos más futuristas, Damián, ¿qué áreas de desarrollo crees que se proyectan en los siguientes años para tu carrera? ¿Hay algún área de interés así que digas en unos años esto se va a aplicar o se está yendo la investigación hacia tal lado? Bueno, creo que todas las ramas tienen en algún sentido cierto grado de potencialidad, digamos. Todas las ramas. ¿Por qué? Y porque, como te dije hoy, la tecnología y el avance de la ciencia va por el lado de la información, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo con eso. Antes se pensaba que el futuro estaba en ver autos volando y hoy entendemos que el desarrollo no va por transportar a la gente, sino por transportar los mensajes de la gente, ¿no? Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, como que la parte de telecomunicaciones creo que es un sector que está corriendo todos los días. Una persona se vuelve experta y al día siguiente ya no es más experta en el tema, así avanza. Y creo que es ese sentido, creo que va por ahí. Es la parte de telecomunicaciones, de manejo de información, administración de información. Con el correr de los años creo que es inevitable que cualquier cosa esté comunicada con otra cosa. Y hablo de cosas, desde lo que sea, de dispositivos hasta las cosas más cotidianas, ¿no? Objetos cotidianos. Entonces va por ahí, creo yo, en la manipulación de la información y en el manejo de la información y el acceso a la información, ¿no? Creo que no tiene sentido hablar de los avances más grandes del mundo si es que la mayoría de la gente todavía no usa una computadora en su vida, o en el planeta estoy hablando. Entonces tenemos que hablar de acceso también, ¿sí? Antes de avanzar una punta tenemos que todos ver que más o menos estemos avanzando y que nadie quede atrás en el camino. La alfabetización es algo muy importante. Así como hace unos siglos leer era un desafío mundial, digamos, que estaría bueno que todos sepan leer. Bueno, eso ya se solucionó, ¿sí? La alfabetización, en cierta medida, avanzó en ese sentido. Ahora es necesario alfabetizar en términos informáticos, es necesario que se enseñe desde muy temprana edad a dominar estas herramientas, sino permitir que las herramientas lo dominen a uno. Totalmente. Y hace poquito, no me acuerdo dónde, oí el término de, existe el nativo, ¿cómo era? Nativo tecnológico o nativo en informática. Y ahora el término es huérfano en informática, huérfano en tecnologías, porque la verdad es que algunos ya nacieron en esta época donde existe la posibilidad de tener estas herramientas,
pero por el sistema, nuevamente volvemos a aspectos sociales, pues no se les brindó, no tienen la oportunidad. Entonces no es que lo desconozcan, sino que se les ha sido como quitado por las posibilidades que se encuentran en su entorno. Entonces totalmente. Y ahora con respecto a lo que decías de que alguien se puede especializar en algo o conocer de algo y a la vuelta de la esquina ya está completamente obsoleto, es una realidad y creo que me pasó también a mí. Yo me recibí como ingeniera hace 2 años y pues yo era mucho de estar en las revistas e inscritas en internet de tecnología y estar leyendo y estar documentándome de qué es lo que estaba pasando con la tecnología, con los avances en la investigación. Y ahora que pues me dediqué absolutamente y completamente a mi canal, me di cuenta que en un episodio perdón, un profesor me dijo, oye, y de los tatuajes inteligentes y de esto, y yo dije, no conozco el concepto de tatuajes inteligentes, y ahí fue cuando me cayó en el 20 de que hace 2 años que no me actualizo de qué está pasando con los avances tecnológicos, y por eso me impuse dentro del canal empezar con streamings hablando de cosas de tecnología a la vanguardia para yo no quedarme obsoleta. ¿Y qué les digo yo? 2 años, o sea, no fue mucho, pero en el mundo de la tecnología 2 años significa casi que 100 años, ¿no? Entonces es importante mandarles a ustedes ese mensaje también de que se empiecen a documentar de lo que está pasando afuera, de los desarrollos que se están haciendo, porque casi que cada día surge algo nuevo y aplicaciones diferentes con esta transversalidad de las disciplinas, con la ingeniería y la biología, con la astrobiología, con un montón de cosas que la verdad es que sería imposible conocerlo todo, pero donde sea su interés, síganse documentando. Sí, sí, sí. A mí me pasa que respecto a eso, me falta motivación para encontrar cierta magia en todo eso. Porque estoy pensando en un montón de otras cosas que no tenemos y deberíamos tener, que son básicas. No puedo. No puedo estar enfocado en los avances de la ciencia y la tecnología y estar ahí. Si me doy cuenta que al mismo tiempo hay cosas más básicas que no se cumplen, digamos. Y me cuesta muchísimo trabajo olvidarme o no mirar las cosas básicas. En nuestra región, digamos, no quiero aburrir con esto porque la charla trata sobre otra cosa, pero quiero decirlo de que yo no puedo estar enfocado en esas cosas, no puedo estar al tanto de todos los avances, porque estoy con la cabeza en otro lado. Yo estoy muy preocupado por la educación, sé que la educación es una llave para poder mejorar este mundo, estoy convencido, y que la solución a la pobreza, la solución a la desnutrición, la solución a todos esos problemas, en cierta medida va por el lado de la educación. Y tengo eso metido en la cabeza todos los días y no puedo ponerme a leer un paper de avances de, no sé, un semáforo LED inteligente. No me interesa el semáforo LED. Pero sos ingeniero electrónico. No, me interesa. A mí me interesa otra cosa. No puedo descansar si veo que hay gente que se está muriendo hoy en día de hambre. Y vivimos en una región súper rica, un montón de recursos, un montón de cosas y como ingeniero que me gusta solucionar problemas, o sea, el ingeniero electrónico está por otro lado. Yo soy más ingeniero que quiero solucionar problemas. Bueno, veo otros problemas más importantes, ¿me explico? Y los quiero solucionar como puedo. Entonces, estoy muy preocupado por eso. No puedo evitar decir esto porque estoy todos los días pensando. No, tenías que decirlo y es muy importante porque muchas de las veces también nos vamos hacia el otro extremo y yo considero que es igual de importante el desarrollo tecnológico como voltear a ver dónde es que se necesita aplicar cosas prácticas. Por ejemplo, le llaman ingeniería social, pero es ingeniería en general. Hay muchas aplicaciones que se están haciendo para ayudar al beneficio de la sociedad en general y sé que es casi que imposible ayudar en lo absoluto para hacer un cambio revolucionario, pero el ejemplo y la ayudita ahí se está teniendo y ojalá que sea como una bola de nieve que crece y crece y crece y pues podamos ayudar en todos los aspectos porque yo también considero que es muy importante lo que tú comentas, que no hay que dejarlo de un lado y es importante decirlo, mencionarlo,
porque ayudamos de alguna manera u otra. Y con respecto a esto, con la importancia de la educación y de lo que tú has hecho, ¿qué es lo que más te ha dejado haber estudiado ingeniería electrónica? ¿Qué es lo que te llevas tú? Bueno, cierta habilidad, quizás, no lo sé, esto, hablar de mí me incomoda un poco, pero cierta, no sé, supongo que es cierta capacidad para aprender, como te dije hoy, eh, el tener la curiosidad por querer aprender, el querer cuestionar las cosas. Yo tuve algunos profesores, no todos, que me enseñaron a cuestionar, que me enseñaron que no hay que comerse el verso, que hay que buscar la respuesta, hay que buscar el fundamento a las cosas, desde un concepto matemático hasta una noticia que ves en el diario. Busca los fundamentos, busca las fuentes, no creas lo que ves, porque somos científicos, o sea, el científico no tiene que creer, el científico tiene que demostrar, que es diferente. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de hechos, de desarrollos, de avances. No hay que creer en las vacunas, no, hay evidencia que muestra que funcionan. Entonces, cuando uno aprende el concepto de evidencia, el concepto de justificación, de demostración, uno es más fuerte, porque son como defensas que uno tiene para evitar engañarse. Bueno, y eso lo aprendí en la carrera, creo yo. Y es muy importante ahorita que mencionas esto de que estamos en situación de pandemia con el COVID. ¿Cuántos videos de YouTube yo no he visto y en Facebook que comparten con que con cosas se curan, ¿no? Y ahí creo que entra un factor que la gente aún no ha comprendido, o no la mayoría, que sean testimonios de que algo funcionó no significa que sea válido y verídico en todas las situaciones. De ahí el proceso científico, de la validación de lo que se está creando. Si una persona o un grupo de personas salen a dar un testimonio, no tiene un rigor científico, por lo cual hay que dudar. Y regresamos al punto inicial, duden de todo lo que está en redes sociales. El pensamiento crítico te va a ayudar, que empieces a ver más fuentes, más personas que hablan del tema, tanto positivos como negativos, y toma tú tus decisiones y estate consciente de que las cosas se están tratando de hacer lo mejor posible y que este tipo de información no verídica, alejarlas de ti, y porque te van a hacer daño a ti, a tu entorno y a las personas que se encuentren en tu país, en tu ciudad. Así que sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, yo lo resumiría en no tentarse en seguir el camino fácil, porque es placentero creer, ¿no? Es farmacológico creer. Digo, es mucho más fácil ver una noticia y creerla y decir que eso es verdad y voy a hacer otra cosa, ¿no? El trabajo del científico es incómodo. Y es incómodo darse cuenta que la verdad hay que buscarla, 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 buscarla y es difícil encontrarla. Es incómodo decir que para afirmar algo hay que hacer estudios, justificar, investigar, lleva tiempo y trabajo. Es incómodo eso, porque lleva trabajo y sí, pero hay que entender que es el camino, digamos, el, el, el camino ventajoso de decir voy por lo fácil, creo, ¿no? Sin preguntarme nada, es cómodo, es muy cómodo, es una situación cómoda porque uno soluciona su problema rápido. Encuentre la verdad fácil, claro, cualquiera quiere encontrarla. El ser humano desde tiempos inmemorables ha querido buscar la verdad, ¿no? Entonces, es placentero decir la verdad es lo que creo en esta noticia y encontré la verdad, estoy relajado, ¿no? Pero hay que fomentar el placer en encontrar la otra verdad, la verdad que viene después de la justificación, después de la demostración. Esa es una verdad mucho más pura y debería fomentarse eso, el disfrutar, encontrar una verdad científica. Porque un científico se puede equivocar, un periodista se puede equivocar, pero la ciencia no se equivoca. La ciencia como entidad
en base a sus principios, evita equivocarse y no lo hace frecuentemente. Entonces, debería fomentarse eso, creo yo, el entender que el camino corto, o sea, el creer en todo lo que te dicen y no pensar nada, si bien es placentero, no es el camino. Como todo, ¿no? A veces lo placentero no es el camino adecuado. Yo diría esto, si sentís placer por algo, pregúntate si estás en lo correcto o no. No sé, depende del contexto, ¿no? Pero se resume en lo de preguntarse el porqué de todo siempre, siempre. Yo creo que es muy importante, lo hemos repetido durante todo el episodio, así que espero que se lo lleven en el corazón y lo apliquen a su vida. Y ya hacia la penúltima pregunta que tenemos, Damián, es ¿qué les aconsejarías a los estudiantes de ingeniería de tu carrera? Si tú volvieras o sea, viajaras en el tiempo y regresaras, ¿qué harías diferente? ¿Qué aprovecharías las cosas de diferente manera para, más bien, ahí me revolví. ¿Cómo aprovecharías las cosas de diferente manera para que pues tengas mejor experiencia, que lo hicieras de mejor manera? Porque yo sé que ahorita no están los viajes en el tiempo disponibles, ni se han inventado, pero yo creo que aquellos que están iniciando con ingeniería electrónica o ingeniería en general, ¿qué les aconsejarías tú que tú hubieses hecho diferente para que a ellos les funcione? Respecto a los viajes en el tiempo, creo que mejor que no existen, porque si existieran no aprenderíamos a valorar lo que tenemos. Y eso sería una tragedia, creo yo. Bueno, otra pregunta. Respecto al consejo para los chicos, bueno, primero que cuestionen lo que yo les estoy diciendo. O sea, el consejo que les voy a dar, que lo cuestionen y que lo pongan en práctica y que vean si es cierto o no, si quieren. Pero no crean que digo la verdad. Lo que yo haría, digamos, si voy a estudiar ingeniería de vuelta, o qué consejo le daría a los chicos, es que logren encontrar el disfrute, digamos. Que no se lo tomen como un trabajo feo, que el proceso de estudiar que aprendieron en la escuela, visto como algo no placentero, algo que nos obligan, algo que nos oprimen a hacer, que nos obligan a hacer, no verlo así, porque vas a salir perdiendo o te vas a enfermar, ¿no? Una de las dos. Entonces, entender que no cualquiera en este planeta tiene la fortuna de estudiar. No cualquiera en este planeta tiene la fortuna de estudiar. Si tenés la suerte de ir a clase, de estudiar una carrera, de elegir una carrera, si tenés esa fortuna, no la desperdicies, porque a veces nos olvidamos. Los que somos de la ciudad o vivimos a 100, 200 kilómetros de la ciudad y podemos viajar y podemos acercarnos a la universidad. Estoy hablando del contexto antes COVID, ¿no? Bueno, ahora es otro mundo, pero bueno, los que tenemos esta posibilidad, muchas veces no valoramos, o sea, no valoramos lo que tenemos, ese privilegio de poder estudiar. Y creo que deberíamos recordar que es un privilegio, que hay gente que no puede elegir, que hay gente que no puede estudiar, por más que quiera, no puede, porque no tiene educabilidad, no está capacitado cognitivamente para estudiar, porque no está nutrido, porque no se nutrió desde la infancia, por ejemplo. Bueno, si vos estás por fuera de esta situación y estás estudiando y lo único que te falta es quitar la pereza de estudiar, bueno, abrí los ojos, valorá la situación que tenés, buscá el disfrute y pensá que es un desarrollo personal, digamos. Si un profesor quiere que estudies o te exige, no es porque quiere lucirse o quiere hacerte daño. Todo lo contrario, está buscando que vos crezcas. Lo importante es que vos te desarrolles. No está tanto en el conocimiento en sí, sino en el proceso de aprender ese conocimiento, de aprender a aprender, como dije hoy. Yo evitaría estar solo. Yo durante mi carrera estudiaba mucho solo y eso es algo que creo que podría hacerse de otra manera. A veces estudiando en grupo
las habilidades se potencian, uno descubre que no solo aprende eso que está aprendiendo, sino aprende a discutir y a debatir sobre conceptos. Y eso es muy valioso y se puede aprender en la universidad. Yo lo hice, sí, por supuesto que estudié en grupo, pero no todos los días. Recomendaría hacerlo con más frecuencia que lo que hice yo. Eh, es muy saludable, creo, para el cerebro y para la vida, básicamente. Estar solo no es bueno para nadie. No lo recomiendo. Sí, yo también era de tu team porque realmente yo lo que cambiaría o lo que haría diferente, y creo que no lo he hecho en ningún capítulo, es que realmente como yo sentía que avanzaba más yéndome a los libros y estando sola y estudiando sola, pues me alejé un poco de mi generación. Además, como yo tenía esta idea de acabar la carrera antes de tiempo, adelantaba materias. Terminé la carrera antes de tiempo, pero a la vez tomaba materias con las personas que iban reprobando de mi generación arriba, ¿no? Y o dos arriba. Entonces me despegué completamente de mi generación y digo, ¿cuál era mi urgencia? ¿Por qué lo quería hacer tan rápido, no? Y son esas cositas que uno se cuestiona ya ahora que lo ve con retrospectiva. Una carrera universitaria, yo les diría, no se trata de tiempo, no es de a ver quién la acaba primero. Eso yo lo aprendí muy tarde, lo cambiaría ahora, disfrutaría más las materias, porque yo me consideraba buena en ingeniería, pero fue hasta que abrí el canal y empecé a enseñar y empecé a volver a estudiar las materias que me di cuenta que las cosas que había entendido en su momento entendía un tercio. Ahora tengo esta habilidad de ver quizás todo el panorama completo de la carrera y entender lo que estoy aplicando en matemáticas de ciencias básicas. Y creo que eso lo hubiera hecho quizás a 2/3 de entendimiento si le hubiera dedicado más tiempo a cada una de las materias. Hoy en día, cuando me doy cuenta de algo que no había percibido antes en explicaciones matemáticas, digo, wow, es ese momento de satisfacción en mi cerebro que le da dopamina a mi cerebro, que es como, wow, ahora entiendo esto. Y es bonito entender cómo es que funcionan las cosas y ese yo sería mi aporte en esta ocasión. Sí, por otro lado también entender que un estudiante de ingeniería, por ser estudiante de ingeniería y estar estudiando ingeniería, no debería olvidarse que es un ser humano y que tiene vida. A veces nos olvidamos que estás estudiando ingeniería, bueno, solo estudias ingeniería y no haces nada más. Muchos me han preguntado muchas veces eso. ¿Es verdad que el estudiante de ingeniería solo se tiene que dedicar a estudiar ingeniería y no puede hacer otra cosa, que no tiene tiempo libre? Eh, una cosa es apropiarse de la carrera, apropiarse del desarrollo, de algo que está descubriendo que está buenísimo. Otra cosa es pasarse en el otro extremo de decir, yo solo voy a estudiar y no voy a vivir otra cosa. Y dedicás 7 años de tu vida a solo estudiar y te das cuenta que esos 7 años no los volvés a recuperar nunca y esa edad que tuviste ahí no la volvés a recuperar nunca. Y eso es algo que yo aprendí tarde también y me gustaría decírselo a los chicos que vos entrás a los 18 y te recibís a los 25, por ejemplo. Bueno, si decís que vas a estudiar ingeniería, yo diría, no te olvides que si estás 7 años estudiando, nunca más, y estudiando y solo estudiando y sin hacer nada más y no usando el tiempo en otra cosa, no te olvides que cuando te recibas y tengas 27 vas a mirar para atrás y vas a decir, hey, nunca más voy a tener 19, nunca más voy a tener 20. Y ahora quisiera hacer cosas que a los 20 podría, pero ahora no puedo o es distinto. No es lo mismo tener 19 que tener 27 o tener 26, no es lo mismo, no es lo mismo. Y esos años no los volvés a recuperar nunca, nunca. Entonces, a veces hay que poner pausa a los estudios y darse cuenta que hay otras cosas para hacer y es saludable también poner pausa, saber poner pausa y decir hago otra cosa.
y potencia el estudio también, ¿no? Porque si uno está demasiado enfocado en lo que hace y no se toma un respiro ni un descanso, uno incorrectamente puede pensar, bueno, me va a ir mejor porque uso todo el tiempo. Y la realidad creo que no es así, no va por ahí. Creo que el cerebro necesita oxigenarse y hacer otras cosas, ¿sí? Sea un deporte, sea amigos, sea salir a caminar, sea arte, tocar un instrumento, mirar películas, actividades sociales, voluntariado, por ejemplo. Eh, eh, Creo que eso es tan importante como la carrera. Porque si no te puedes enfermar. Ojo que hay gente que se enfermó, gente que entró en depresión, ¿sí? Por solo estudiar y ver que no le funcionaba y entra en depresión. Y estoy cansado de ver estudiantes deprimidos. Mirá que veo muchos estudiantes en depresión, estudiantes que la pasan mal. Y, y hay que prestar atención a eso, hay que evitar eso, ¿sí? No hay que estudiar tanto. Los extremos no son buenos, otra vez. El extremo de estar 24/7 estudiando no va, no va. Totalmente. Así que ya les dejamos varios aprendizajes de nuestra vida y nuestros errores, porque no estamos muy acostumbrados quizás a hablar siempre de lo que no nos ha gustado que ha pasado, pero es importante porque quizás nosotros aprendemos de las personas que están arriba de nosotras, pero también voltemos a ver atrás y ya tenemos cierto conocimiento, ciertos errores, ciertos tropiezos que sin duda le va a servir a muchísima gente. Así que Damián, la última pregunta, que es la pregunta de oro, si regresaras el tiempo con todo lo que conoces el día de hoy, ¿volverías a estudiar ingeniería electrónica? Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque me hizo ser lo que soy y estoy bastante contento con lo que soy. Sería eh, ¿cómo se dice? Una persona que no valora las cosas, un, una persona que no aprecia lo que tiene, ¿sí? Un desagradecido de la vida, sería un desagradecido de la vida y pretendo cambiar el pasado. Digamos, yo volvería al pasado y dejaría todo tal cual está. Tal vez agregando un poco esto que te digo, de estos errores que tuve durante la carrera, del estar tan solo, del estudiar por mi cuenta, del solo dedicarme a estudiar, esas cosas las cambiaría tal vez. Pero fuera de eso, elegiría ingeniería de vuelta porque me hace ser quien soy y estoy contento con eso y quiero mejorar un montón de cosas. Yo siento que tengo mucho para mejorar. Cada cosa que hago la veo y digo, esto se puede mejorar todavía. Eh, Así que creo que eso se trata de la vida un poco, ¿no? De no conformarse y decir hasta acá. Y decir, bueno, ¿por qué no más? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? Mi mamá, por ejemplo, no es profesional, no estudió una carrera, ni mucho menos. Solamente hizo el secundario. Pero me enseñó algo que es súper valioso, que es que cuando querés hacer algo, te propones algo, o se te cruza algo por el camino, lo que deberías preguntarte es, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no podría hacerlo mejor? ¿Por qué no podría estudiar esto? ¿Por qué no podría comprar aquello? ¿Por qué no podría aprender algo? Entonces, el por qué no creo que es algo que aprendí y es muy valioso. Y entender que el cerebro es plástico, digamos, uno se desarrolla, uno no es estanco que dice, hasta acá voy, porque este es otro problema. He escuchado muchas veces que los chicos dicen, o la gente en general dice, yo no soy bueno para esto. Yo no soy para esto. A mí no se me da las matemáticas. Yo no soy para... Y no es así. No es que no sos. Es que no querés ser, que es diferente. ¿Sí? Todos podemos. ¿Sí? Si hay, insisto, si hay una base de educabilidad, si estamos nutridos y demás, eh, todos podemos. Es cuestión de esfuerzo. Nada se consigue gratis. Hay que trabajar, hay que lucharla. Hay que lucharla. Esa es la palabra también, lucharla. Creo que resume muchas cosas y que ese es el camino, digamos.
Menos mal, porque si todo fuera fácil sería aburrido, ¿no? Imagínate que, te digo, apretando un botón tenés toda la riqueza del mundo. Lo vas a apretar y después vas a decir, ¿y ahora qué? Apretaste botón y sos ingeniero. ¿Y? Apreta. No creo que sea una vida tan feliz esa. ¿O sí? Totalmente. Y yo siempre lo veo en el grado de ingeniero, ingeniera que cada uno de nosotros tenemos. Hay muchos que luchan por tanto tiempo ser ingenieros y lo logran, pero el instante es un día, una hora, un segundo de que te dan tu recibo de tu título, ¿no? Y tú te sientes muy feliz. Pero creo que es más importante todo el camino de los 5 o 7 años, lo que te haya tomado estudiar la carrera, que ese momento de que te dan el título. Entonces, aprovechen el camino, disfrútenlo, como lo comenta Damián. Realmente es más bonito el camino que la meta. Siempre lo veo así que en cada cosa que de su vida véanlo así. Es más bonito lo que está pasando día a día que llegar a ese objetivo que desean, que están persiguiendo, que sí es glorioso ese momento épico, pero se va, es un instante, pero lo que no se va es nuestro día a día. Sí, yo he visto muchos comentarios de estudiantes que me dicen, mi sueño es ser ingeniero. Yo miro ese comentario y digo, ¿tan poco aspirás? Digo, en tu vida ese es tu sueño. Cualquiera puede tener el sueño que quiera, lo respeto y lo valoro, pero digo, es algo que se obtiene, digamos, lo podés lograr. Y el problema es que vas a lograrlo, porque ¿y después qué haces? ¿Tu vida se termina? ¿Se entiende? O sea, la vida continúa. Y estudiar ingeniería no tiene que ser un sueño, sino una meta, digamos. El sueño tiene que ser feliz o ayudar a los demás o desarrollarse, pero ¿quién soy yo para decir cuáles son los sueños? Basta, no me escuchen. Simplemente quiero decir que estudiar ingeniería o ser ingeniero es algo que se consigue. Con esfuerzo, con trabajo y dedicación se consigue. Y lo vas a hacer en 5 años. Si ese es tu sueño, ahí se termina tu vida, porque alcanzás el sueño y después ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A buscar otro? Bueno, yo diría que aspiren a más, ¿sí? Que aspiren a más, que no se conformen con tan poco. Damián, pero ser ingeniero es mucho. No, es un título. No sé si es tanto, creo que está sobrevalorado un poco también. Creo que las cosas más valiosas van más allá de tener un título, ¿sí? Mucho más allá. Yo prefiero una persona que sabe hacer, que sabe crear, que es innovadora, que tiene conocimientos, que sabe aprender, a una persona que tiene un título. Yo conozco gente que tiene título y no sabe hacer cosas, o no sabe qué está haciendo en su vida, o no sabe qué hace en este mundo. Y está bueno a veces cuando uno va creciendo de preguntarse, ¿qué vengo a hacer acá? ¿Cómo voy a aportar? ¿Qué voy a hacer? Está lleno de gente que vive el día a día. Me molesta porque me pongo en la posición de hay que hacerlo así, no quiero ponerme en esa posición, pero soy crítico en muchas cosas. Mucha gente vive el día a día, ¿no? Y como si no hubiera un mañana, y bueno, está bien, es discutible, yo creo que está bueno tener un proyecto de vida y decir, quiero esto para mi vida o quiero esto para los demás, quiero crear esto, eso nos hace bien y es mucho mejor que vivir a lazo abierto, con un sistema de control a lazo abierto. Está bueno tener proyectos. ¿Sí? Eso fue bonito porque cuando la gente hace analogías con ingeniería es como, wow, porque se siente bonito que uno relacione una cosa con otra. Así que fue como lazo abierto. Interesante. Pero la verdad es cierto, todo lo que hemos platicado en todo este episodio creo que les deja enseñanzas de nuestros errores, de nuestros aciertos y ojalá los apliquen en su vida. Igual como lo dijimos en algún momento, no somos las personas que ya lo tienen todo resuelto, todo definido, ya sabemos por dónde va la vida, no, estamos camino a, entonces tomen lo que les sirva, cuestionen lo que dijimos y sigan aprendiendo. Y pues ya es el fin de la entrevista, Damián, muchísimas gracias. Debo de decir que al inicio era una persona, ahora soy otra y espero que todos los que oigan este episodio les pase lo mismo, que hayan cambiado en algún aspecto para bien, que se lleven lo mejor y que siempre aprendan de todo lo que escuchan
escuchen, lo que ven, lo que reciben, de lo que se informan. Así que muchas gracias, Damián, por aceptar esta entrevista, y pues es un episodio bastante largo, creo que ha sido el más largo hasta el momento, y me da mucho gusto porque hay mucho de qué hablar y ojalá haya otra oportunidad. Muchísimas gracias a vos. Y ojalá que, así como nosotros hablamos de estas cosas, los chicos hablen también de estas cosas, ¿no? Que los chicos vayan al aula y hablen de estas cosas y discutan esto, porque es la salida, creo yo. La salida no está por no hablar, sino por hablar y discutir y poner en la mesa y debatir, ¿no? Ahí está, creo yo, la solución a todos nuestros problemas. Completamente. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias. Cualquier cosa que quieras agregar para la entrevista finalizar. No, creo que es todo. Hablamos demasiado, que la gente vaya a descansar, que ya debe estar aburrida de nosotros. Muy bien, así que vayan todos a aplicar lo que conocen, platiquen, generen discusiones y ojalá esto dé pie a nuevas cosas. Y pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro episodio. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este episodio. Fue largo, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Yo creo que fue muy interesante y les agradecemos su tiempo. Damián y yo, nos encantó haber estado con ustedes. Recuerden que toda la información de Damián, su canal, sus redes sociales se encuentran en la caja de descripción abajo, así como también los demás episodios. En cada uno de los episodios hay nuevas cosas que aprender, así que vayan a echarle un ojito. Muchas gracias, yo soy Marisol y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.